Hola amigas y amigos del canal, con el gusto de estar con ustedes, pues con un unboxing que viene desde Amazon y que yo creo que les va a gustar mucho y les voy a platicar por qué. Comenzamos. Pues sí, queridas amigas y amigos, pues nada, un unboxing esperado, porque además encontré este libro en una muy bonita presentación y con un descuento bastante considerable, como casi del 30%. Yo pues no me pude negar porque es un libro que ahorita les cuento de qué trata un poquito o de dónde viene la referencia. Déjenme quitar esto de aquí para enseñarles cómo llegó. ¡Ay, qué emoción! Vamos a quitar la caja. ¡Chia, chia! ¡Oh! Sí está muy bonito. ¡Oh, qué caray! Llegó muy bien, ¿eh? Y eso que no le metieron ni tantita burbuja a esta cosa, ¿eh? Pues nada, amigas y amigos, se trata del libro The Three Body Problem, o El problema de los tres cuerpos, de Cixin Liu. Un libro que originalmente está escrito en chino y que por qué es tan interesante tenerlo ahorita. Pues porque nada, que viene la serie en Netflix, ya está a nada de llegar, o sea, está ya con fecha de estreno muy pronto. Toda la saga de The Three Body Problem está en YouTube gratis, porque, bueno, pues han de saber que en China se hizo toda la producción de esta obra de ciencia ficción, ganadora del premio Hugo. Ganadora del premio Hugo, no cualquiera se gana este premio maravilloso en ciencia ficción. Y entonces, pues bueno, por un lado el Javi está viendo la serie. La verdad me está encantando. Habla de cosas bien interesantes. Tiene un mood, pues sí, como muy como Dark, más o menos. Ustedes recordarán la serie de Dark, más o menos así. Claro, es un reto porque está hablado en chino. Tiene subtítulos en inglés y bueno, la calidad está muy bien, es una calidad HD. Les voy a dejar abajo el link para que vayan al canal donde está esta serie. De hecho, les voy a dejar el link del playlist para que vean todos los capítulos. Si hablan inglés, pues va a ser fácil. Si no hablan inglés, la verdad no mucho, porque no tienen más que subtítulos en ese idioma y subtítulos en chino, y creo que en otros dos que no tienen que ver con nosotros, ¿no? Pero bueno, pues es una maravilla, la verdad lo estoy disfrutando mucho. Habla de teoría de cuerdas, de teoría cuántica, habla de dimensiones paralelas, de otros universos, pero de una manera interesantísima, porque la Tierra está a unos cuantos días de morir. O sea, la Tierra le va a pasar algo horrible y un científico descubre esto y lo descubre de una manera bien interesante. Y bueno, vamos a tener ahí problemas teóricos de física y cosas muy bonitas, pues rondando, ¿verdad?, la historia. Bien, después de decirles un poquito de qué se trata, vamos a revisar la edición, porque este es el primer libro de la saga. En realidad son 3 y uno último cuarto, que voy a tenerlos todos, sin duda. Y bueno, pues ya iremos viendo los unboxings y ya les voy a ir platicando de qué se tratan los libros. Y será uno de los temas de este año, porque también me voy a ir a ver la serie de Netflix, pero lo voy a hacer hasta que haya terminado mis libritos y mi serie original china. Bueno, pues veamos la portada. Miren, es muy bonita. Esta es una edición pasta dura. Hay pasta dura y pasta blanda. Yo la verdad ya saben que trato de que los libros que sé que van a ser buena idea, pues sean pasta dura, porque me duren mucho. Además me gusta muchísimo el pasta dura. Miren el guardapolvos. El guardapolvos está muy bonito. Está muy bonito. Con este color directo, que es un color que le va muy bien al fondo. Miren, es un verde limón muy aguerrido. Tenemos esta portada que yo todavía no llego aquí en la serie. No sabemos. Yo todavía no sé de qué se trata. ¿Cómo es que se va a acabar el mundo? ¿Qué le va a pasar? ¿Y quién está detrás de todo esto? Pero bueno, la onda es que los científicos del mundo, amigos y amigas, sobre todo los científicos que estudian la física teórica, se están al parecer suicidando, pero más bien sucede o trata la historia de que estos no son suicidios, sino que es una como conspiración para que no pues estén vivos los científicos, ¿no? Es una cosa muy buena. Bueno, pues ahí miren, tenemos nuestro lomo padrísimo de Three Body Problem, porque la colección va así, o sea, va a ser una
Ya lo verán un bloque cuando los tengamos todos. La editorial es Tor, bueno, el sello de Tor que ya saben, y dice traducido por Ken Liu. Existe la versión en español, existe, pero sinceramente no sé si sea una traducción directamente del chino o si sea la traducción que viene de esta otra traducción. No me quise arriesgar porque la serie es muy nueva y pues mejor dije vámonos a lo seguro con la traducción original, pues hacia el inglés, ¿no? Y bueno, pues viene un poquito la experiencia. Dice, experimenta a Shishun en esta obra maestra, es un bestseller de Three-Body Problem. Un grupo secreto militar manda señales al espacio para tratar de establecer contacto con alienígenas y lo logra. ¡Oh! No he llegado ahí en la serie, me estoy spoileando. Bueno, pero se los voy a leer de todas maneras. Una civilización alienígena logra detectar la señal en el límite de la destrucción y ahora se prepara para invadir a la Tierra. No, pues yo me voy a quedar. ¿Para qué nos spoileamos más la historia, verdad? No le veo ningún caso. Qué barbaridad. Mira, aquí está el autor, Cixin Liu. Ay, es que la serie, perdón que haga este paréntesis, pero la serie es buena. Nada más que les prevengo, es una serie muy intelectual y un poco lenta. O sea, no es estas series que estamos acostumbrados a ver, porque el cine, ya saben, asiático tiene otros ritmos, ¿no? Y en este caso es una serie de ciencia ficción dura. Entonces, pues sí, o sea, definitivamente que el ritmo es lento, muy intelectual, muy cerebral. De hecho, hasta hacen estos que son experimentos mentales, que son pues propios o muy cercanos a la física y al estudio teórico de la física, donde los protagonistas empiezan a jugar con la realidad a partir de experimentos mentales nada más, ¿no? Entonces, bueno, se los prevengo, para que no crean que es ciencia ficción de naves espaciales, y eso al menos en estos primeros capítulos en los que voy, no es así. Y bueno, dice Cixin Liu, el más prolífico y popular autor de la República de la Gente en China. Liu es un... Bueno, perdón que no lo sepa traducir bien. Liu es un ganador del premio Hugo y 8 veces ganador del premio Galaxy, que es el Hugo de China, digamos como el mismo tipo de premio, y ganador del premio Nebula en China también. Ese es Cixin Liu, que es el autor, y Ken Liu, que es el traductor. Dice, es un escritor, abogado y programador de computadoras. Su historia corta, The Paper Menagerie, fue la primera obra de ciencia ficción que logró ganar el Nebula, el Hugo y el World Fantasy Award. Órale. Ha escrito 2 novelas y editado y traducido del chino antologías de ciencia ficción como Invisible Planets y Estrellas Rotas. No, pues por eso es que me animé, amigas y amigos. No sé, les digo si la versión en español viene traducida directo al chino o no. Espero que sí, pero me quise arriesgar y me gustó mucho el precio que pagué por un pasta dura, que era el mismo de un pasta blanda. Eso es real. Y miren, aquí está The Three-Body Problem, la segunda parte de Dark Forest y la tercera parte Death's End. Y luego tenemos otras cosas de él, que es Supernova Era y Ball Lightning. Sin embargo, hay un cuarto libro aquí que no viene en esta portada, que seguramente después vamos a ver, porque hay una, pues no sé si es un epílogo o es una precuela o qué, pero hay un cuarto libro de esta saga de The Three-Body. Bueno, es una edición de Thor. Hoy vamos a ponerlo por acá, miren que bien combina con el fondo. Y el libro está forrado en cartón. Es un cartonado con papel. De un color gris muy bonito. Y muy al estilo de William Gibson, miren. Con un color verde, igual un verde así muy bonito, muy subido. Un verde limón. Que dice Three-Body Problem, Cixin Liu. Y traducido por Ken Liu, Thor en metálico. Vamos rápido a revisar la edición. Bueno, estas son las hojas de cortesía de Three-Body Problem. Muy bonito, muy clásico el asunto. De muy buen tamaño. Voy a hacerlo más hacia abajo porque no se ve muy bien. Apenas si lo logro, miren. Me tocó la edición número 20, amigas y amigos. Es que esto de veras... Siento que estoy llegando bien tarde a esta historia, pero es que yo me enteré
no por la serie de Netflix, sino por la serie justamente china. Y luego supe, pues, que eso que estaba yo empezando a ver era un libro, y luego que era una saga de libros. Total, ¿no? Ya saben que así, pues, se llega uno a encontrar las historias que le gustan, ¿no? Miren, es del 2006 originalmente. La traducción desde el chino al inglés es de 2014, traducido por Ken Liu. Bueno, todos los derechos reservados. Una publicación de Tor. Y pues ahí estamos. Oh, qué bonito. Qué bonito. Viene, miren, para que no nos vayamos a hacer bolas, porque la gente a lo mejor de este lado del mundo pues no estamos tan familiarizados con los nombres en chino. Entonces vienen los nombres en chino de los personajes y de qué trata, ¿no? O sea, quién es ese personaje, cuál es la relación de ese personaje en la obra. Vienen 2 páginas de eso y comienza la obra directamente con China 1967. Oh, wow. No, pues entonces nos depara una lectura de ya. Voy a tener que hacer una inserción en mi TubiRed porque definitivamente este es un libro que quiero leer ya. O sea, estoy bien emocionado con la serie. Espero que sea una buena serie al final. Pero bueno, si ya el libro se ganó un Nebula, amigas y amigos, ¿qué más puede uno decir? Y luego aquí viene, no quiero que se vea el final, pero dice aquí que están las notas del traductor, miren. Las notas del traductor. Les voy a leer el primer párrafito y dice: cuando me pidieron que tradujera The Three-Body Problem, estaba increíblemente honrado, pero también lleno de trepidación. Traducir la obra de otro autor es una responsabilidad, de otro escritor, es una responsabilidad muy grande, muy pesada. Es casi como que te pregunten que te encargues de cuidar a su hijo. Pues sí, bien lo decía Anne Rice. Para los escritores, los libros son como sus hijos. Eso lo decía la señora Rice. Y miren, la nota es de Ken Liu, de junio 20 de 2014. O sea, en el mes de junio, pues yo creo que caí con muy buen timing, amigas y amigos, para hacer este unboxing. Y bueno, pues ya les estaré contando, con y sin spoilers. Ya me lo han pedido ustedes que haga las 2 versiones. Lo voy a hacer sin duda cuando termine este librito, y yo creo que voy a tratar de terminar la serie primero, o no lo sé. Primero lo que pase, o sea, voy a ir haciendo, la serie son 30 capítulos, no son poquitos, y duran 1 hora y cachito, son larguitos. Y les digo, pues es un reto cognitivo estar escuchando chino y pues leyendo inglés, pero además con un ritmo lento y muy cerebral. Hay mucho que pensar en esa serie y hay términos complejos, ¿no? Pero sin duda, no se lo deben de perder, y ya después ustedes ven 2, 3 capítulos adelante si es lo suyo. Yo les diría, denle chance, ahí les dejo el link allá abajo. Y bueno, pues para que se enteren de qué se va a tratar esta serie a partir de mis reseñas, no se les vaya a olvidar suscribirse si no lo han hecho, y si ya se suscribieron, pues denle like. Activen la campanita, muy importante. Y por supuesto, repartan el amor, porque de eso se trata este canal. Y así me despido, les mando muchos saludos. Les agradezco como siempre que estén en el canal. Y bueno, pues que sea una bonita semana, que la pasen muy lindo. Cuídense mucho. Adiós.